Hola, muchas gracias nuevamente a 5G Américas por la invitación a todos sus eventos. Muy contenta de participar especialmente en este encuentro de expertas TIC 5G. Y en esta oportunidad quisiera compartirles algunas de las lecciones aprendidas o de los hallazgos o aspectos interesantes que me ha dejado el trabajo en estos últimos años en varios proyectos para el cierre de la brecha de conectividad y el cierre de la brecha digital en varios países de América Latina. Principalmente quisiera enfocarme en Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, porque se comparten ciertas circunstancias muy similares, sobre todo desde el punto de vista social y topográfico, por compartir zonas como la selva, zonas muy apartadas, niveles de asequibilidad similares. Entonces, quisiera en esta oportunidad compartir algunos hallazgos, algunas lecciones aprendidas, porque sigue siendo un tema muy relevante en las agendas de los gobiernos y de cara a las próximas subastas de espectros se está pensando mucho cómo avanzar, cómo seguir trabajando en este cierre de la brecha digital. Entonces, si me permiten, voy a compartir algunos slides que me van a ayudar, me van a dar apoyo en la presentación para que abordemos este tema. Para hablarles, he denominado esta charla Cierre de la brecha de conectividad, retos y oportunidades en América Latina, para que hablemos un poco sobre aspectos, sobre todo técnicos, en materia de infraestructura, porque se ha hablado de muchas nuevas soluciones que pueden facilitar este proceso y queremos compartir lo que hemos visto en los análisis que hemos desarrollado para estos diversos proyectos. Primero quisiera comenzar hablando un poco de cómo se ve o cómo vemos este cierre de la brecha de conectividad. Hay un cuadro que es muy conocido sobre el desnivel de acceso que viene de un informe de UIT con Banco Mundial, pero este lo adaptamos un poco para entender un poco lo que venimos analizando. Por un lado, cuando vemos este cierre de la brecha digital, hay dos aspectos muy importantes. La ubicación de los usuarios desde el punto de vista geográfico y las dificultades para alcanzar el 100% de cobertura geográfica. Y por otro lado, cuando llegamos a dar esa conectividad, cuando se tiene cubrimiento con redes, cómo cumplir o alcanzar los niveles de asequibilidad apropiados para la población que vive en estas regiones. Entonces, cuando se unen esos dos aspectos es cuando se nos empieza a dar esa brecha de conectividad y esa brecha de acceso. Hay un primer grupo de hogares o de usuarios a los que se llega por interés del mercado, porque son atractivos para el mercado, son factibles o son sostenibles económicamente, que es el que está aquí en este punto más a la izquierda abajo, que son soluciones de conectividad que las resuelve el mercado por sí mismo. Y ahí sí quisiéramos destacar que este primer grupo de este primer grupo de localidades, este primer grupo de usuarios que se solucionan por iniciativa privada netamente o por el mercado, se ha venido expandiendo gracias a ciertos cambios tecnológicos, operativos y en modelos de negocios que han ayudado a que con iniciativas 100% privadas se lleguen a todas estas zonas. Casos o sobre todo implementaciones basadas en compartición de infraestructura, desde compartición de infraestructura pasiva con otros mercados, por ejemplo, el uso de redes eléctricas, también el uso de edificaciones públicas. Todo esto ha ayudado a que se abaraten los costos y se pueda abarcar más mercado. Y sobre todo también el uso de compartición activa de infraestructura, que es algo que cada mes toma más relevancia en la industria, hacer más eficientes estos recursos escasos o esas instalaciones esenciales como la infraestructura. La medida que se comparte, se abaratan los costos, se hace más eficiente y se puede llegar a más mercado. Otro tema tiene que ver con las redes neutras, sobre todo a nivel de redes de radioacceso. Un caso que siempre nombro porque me parece muy positivo es el de Internet para Todos en el Perú, porque justamente esa solución de una red neutra, compartida, mayorista, ha ayudado a llegar a zonas rurales con una inversión que es 100% privada. Por otro lado está el ingreso de nuevos jugadores en todo este proceso de cerrar la brecha digital. Más allá de los operadores de red tradicionales, han surgido nuevos jugadores que tienen un rol relevante como dentro del mismo marco de telecomunicaciones, las torreras, los operadores de infraestructura rural, como nuevamente el caso de Internet para Todos, y también la participación de otros agentes como las grandes empresas tecnológicas que empiezan a hacer inversiones para poder expandir la cobertura, caso de Meta, caso de Google, que empiezan a participar en proyectos
invirtiendo, aportando conocimiento para expandir las soluciones de conectividad, y también relevante la participación de la banca multilateral en proyectos de inversión, justamente para expandir la conectividad a otras regiones. Sin duda hay un espacio para las nuevas tecnologías y quizá lo voy a abordar más adelante en la presentación, entonces no me voy a tener mucho aquí. Y también el ingreso de nuevos modelos de negocios y modelos operativos que hacen más eficientes los costos, que ayudan a generar nuevas líneas de negocio y que nuevamente permite que el mercado por sí mismo llegue más lejos de ese umbral que aparentemente era no sostenible económicamente o no era financieramente rentable para una inversión privada. Nuevos modelos como los mercados mayoristas, como la compartición de ingresos entre diferentes operadores, acuerdos o alianzas con diferentes instituciones, acuerdos verticales con otros sectores. Todos estos cambios han ayudado a expandir este primer grupo que se resuelve solo por el mercado. Luego viene otro grupo de soluciones o otro grupo de población que viene siendo conectada por el sector privado o por la industria en sí misma, pero gracias a incentivos regulatorios. ¿Qué tipo de incentivos? Por ejemplo, las medidas regulatorias que son diferenciales en estas zonas rurales o en zonas de bajos ingresos. Casos como pago de espectro microondas, por ejemplo, diferencial para zonas rurales, para proyectos sociales respecto de zonas urbanas. Esto lo hace Colombia, también en la regulación de Perú tiene diferenciación de tarifas o diferenciación de pesos de tarifa en las tarifas por tipo de zona. También Colombia viene implementando para el fomento del despliegue de infraestructura unos cambios regulatorios o regulaciones diferenciales para ciertos jugadores, como son los pequeños ISPs o los que tienen menos de 30.000 usuarios, de manera que al no tener que pagar, por ejemplo, la tasa periódica al FUTIC, se incentive para llegar a más cobertura o desarrollar más servicios. Este tipo de proyectos justamente buscan eso, que por iniciativas privadas, con unos beneficios, digámoslo, o con unos incentivos regulatorios se pueda llegar más lejos. Otro tiene que ver con la eliminación de barreras de despliegue, es lo que tradicionalmente ha impactado mucho la industria, que representa costos, que genera atrasos en los despliegues, que genera riesgos, y que el trabajo que se viene haciendo coordinado entre el sector privado y el sector público ha ayudado a, por lo menos en algunas zonas, mejorar o eliminar esas barreras. Temas como la diferencia que hay en permisos para el despliegue de infraestructura, la demora en entrega de esos permisos también. Por ejemplo, Perú tiene el silencio administrativo positivo, entonces si no se responde, ahí se entrega o se habilita el despliegue de la infraestructura. Todas estas cosas ayudan. Colombia viene trabajando en el Código de Buenas Prácticas, algunos municipios los han incorporado, otros no, pero esa evolución, esa eliminación de barreras se vuelve importante para poder llegar, porque aunque no se ve plasmado directamente en los costos, todas estas barreras sí generan mayores riesgos, mayores costos y mayores retrasos en los despliegues de infraestructura. Otro tema tiene que ver con la reducción de la carga regulatoria, y no hablo de tasas directamente, sino de todo lo que implica la regulación en sí, desde mediciones de calidad de servicios, reportes, información, entrega de información, que todo esto finalmente repercute en un costo para los operadores. En la medida en que se hace una revisión de la regulación y se eliminan todas aquellas condiciones que no generan valor al usuario, porque siempre esto es centrado en el usuario, aquello que no genera valor al usuario y se van eliminando, quitan cargas que al final representan costos, y esos costos pueden invertirse de mejor manera en infraestructura, esos ahorros se invierten de mejor manera en infraestructura. Otro aspecto en lo que ayuda mucho, no tanto la regulación, sino todo lo que tiene que ver con la política pública, desde los ministerios, las asesores de presidencia, es una visión general que coordine con otros sectores, con otras industrias, sobre todo la de logística, la de turismo, la de utilities, para ayudar y favorecer el desarrollo de la infraestructura y la apropiación de los servicios. Eso también facilita el despliegue y facilita que haya un interés del mercado en llegar más lejos. Adicionalmente, también la coordinación o la cooperación que haya de los gobiernos centrales, o también de los federales, con las pequeñas comunidades y con los gobiernos locales, para, nuevamente, que la población o la sociedad apropie la tecnología, apropie el acceso a Internet y haya un uso más claro de los servicios. Después, cuando ya hemos abarcado estos dos puntos, que ya se viene abarcando y que gracias a eso se ha expandido mucha conectividad en varios países de la región, ya empieza
una zona donde se hace necesario tener subsidios o unos esquemas de cofinanciamiento, de haya participación con recursos públicos para poder hacer financieramente viables los proyectos. Hay un grupo de soluciones que por la cantidad de población y también por digamos que por la no tanta dificultad para el despliegue de infraestructura, si se cofinancia el CAPEX de la solución, se hace viable financieramente llegar con conectividad. Ese es un primer grupo. Luego tenemos otro que es, así se subsidia el CAPEX, no resulta rentable o no resulta sostenible para un privado llegar a dar servicio. Entonces se pasa a ser también un subsidio de lo que sería el OPEX fijo, que corresponde a todos los temas de alquiler de terrenos, temas de operación y mantenimiento, que son que la mera existencia de una infraestructura de telecomunicaciones están permanentes. Entonces, vienen esos esquemas y ahí creo que se ha avanzado mucho en la región en estructuras cofinanciadas, tanto alianzas público-privadas, contratos de aportes, subvenciones, que hacen que se usen estos recursos de manera eficiente. También recientemente se ha visto la tendencia de hacer el pago del espectro mediante obligaciones de inversión, obligaciones de hacer, enfocadas sobre todo en el despliegue de infraestructura de conectividad y también de expansión de cobertura en zonas rurales. Ese tipo de esquemas ha ayudado a justamente darle factibilidad a los proyectos que por el solo mercado o incluso con los incentivos regulatorios no se podría llegar. Pero después nos queda una zona más complicada, que es la zona roja que estamos viendo, que es quizá donde se generan los mayores retos de cómo llegar, y es esos puntos donde así tenga financiamiento público para el CAPEX, así tenga financiamiento público para el OPEX fijo, tengo una situación en la cual el OPEX variable no se cubre con los ingresos que se genera el proyecto. Es decir, hablando en términos de telefonía móvil, cada gigabyte que yo entrego en una localidad en particular me sale más caro que el ingreso que recibe. En esta situación, el operador no le resulta o no tiene una motivación para generar mercado o generar más tráfico, porque la medida que genere más volumen de tráfico, en principio generaría más pérdidas en ese proyecto, más allá de lo que estaría reconociendo un modelo que se haya hecho de valoración. Entonces, los modelos de valoración suponen una tendencia de tráfico, un comportamiento, y bajo eso generan un subsidio o un cofinanciamiento del sector público, pero no hay un incentivo para poder generar más consumo en esas zonas. Y es ahí donde se empieza a buscar las mejores alternativas. Una era pensar en esquemas de subsidio a la demanda, donde se cubre parte de la tarifa que debería pagar para poder cubrir los costos del desarrollo de la infraestructura, pero eso genera unos inconvenientes como la deformación del mercado, cuando acaba el subsidio hay desconexión, que no hacen sostenible en el largo plazo los proyectos. Entonces, diciendo esto, ya quisiera moverme al tema, a la parte de infraestructura, principalmente porque es mi campo de experiencia, pero también porque es donde se encuentran los principales retos cuando queremos expandir la conectividad en las zonas. Si bien cuando hablamos de conectividad hay que ver todo el panorama, todo lo que implica la conectividad en la red y entender si todo efectivamente en cada mercado en donde los puntos que estoy analizando tienen las condiciones apropiadas. Sí, sí es verdad que en todas estas zonas rurales o también en las zonas periurbanas de bajos ingresos, el foco digamos que el mayor reto o el foco del trabajo, del esfuerzo, está en el último tramo de llegada al usuario, que es lo que está encerrado en el cuadro rojo, que tiene que ver con la red de última milla y toda la conectividad desde ese primer nodo de acceso hasta el backbone nacional de un operador, perdón, el backbone nacional del país o de un operador. Estas, de todas maneras, hay que destacar que también es importante la existencia de una red nacional de fibra óptica, un backbone nacional de fibra óptica con unas condiciones de calidad, capacidad, cobertura y de precios, la existencia de centros de datos para poder desarrollar todas esas aplicaciones y servicios que van a permitir la apropiación y XP, la capacidad de salida de tráfico internacional, que en varios de los países que venía mencionando, Colombia, Perú, Panamá, realmente la capacidad instalada de conectividad internacional es alta, no hay una barrera, no hay un cuello de botella en ese punto, y por eso el foco del trabajo siempre está en esta parte de acceso.
Entonces miremos varios puntos que tienen que ver aquí y que han venido dándonos algunas lecciones aprendidas en los proyectos realizados. Primero, desde el punto de vista del usuario y la sociedad. Hay una situación y es, cuando nos vamos a estas zonas sin cobertura o las zonas que no tienen conectividad donde se desea expandir, uno de los primeros temas que se ve es la disponibilidad de otros servicios públicos esenciales para los habitantes. Y hay uno que va muy ligado a las telecomunicaciones y que también afecta mucho esa apropiación y ese desarrollo de infraestructura y tiene que ver con la disponibilidad de electricidad comercial. Cuando vamos a estas regiones, vemos que entre el 40 y 60% de las viviendas que no están conectadas tampoco cuentan con energía eléctrica comercial. Allá se ve no solo una barrera para el despliegue de infraestructura, porque finalmente se puede dar una solución de energías alternativas como equipos fotovoltaicos, e incluso otro tipo de soluciones. La situación es después cómo esas personas pueden contar con los elementos suficientes para cargar los equipos de cómputo, cargar sus celulares para poder acceder a la tecnología. Eso por un lado. Lo que sí es real y lo que sí hemos visto es que cuando se revisan estas regiones, la mayor cantidad de la población, a pesar de no tener conectividad permanente en su zona, sí ha tenido algún tipo de contacto con la tecnología y tienen teléfonos, cuentan con smartphones de baja gama, pero han tenido algún tipo de contacto cuando se movilizan y van a regiones donde sí tienen. Entonces ya hay un conocimiento mínimo o un interés, digámoslo, mínimo para poder contar con soluciones principalmente del tipo móvil. No hay disponibilidad de computadores, la disponibilidad de tabletas, computadores, Smart TV es muy baja, pero sí hay una alta presencia de teléfonos móviles. El otro tema que ya es muy conocido tiene que ver con los niveles de asequibilidad. Normalmente las zonas rurales apartadas y también las zonas periurbanas son hogares con bajos ingresos comparados con el promedio del país y es ahí donde el costo de los servicios representa un alto porcentaje respecto a esos ingresos. Normalmente la recomendación de la Comisión de Banda Ancha es que no superen el 2% y en estas regiones estamos por encima del 10, 12, 15% de esos costos. Entonces, ahí hay una de las barreras principales que tiene que abordarse para poder llegar a masificar una solución. Ya lo que tiene que ver con el despliegue de infraestructura, que es un tema que tiene que verse cuando se hacen los modelos o cuando también se estima cuando se estiman los modelos de cofinanciamiento, cuánto se puede aportar del lado público, cuánto del privado, y son las dificultades que hay en estas zonas para el despliegue en cuanto, por ejemplo, a la titularidad de predios. Muchos de esos grandes operadores requieren cumplir con ciertas condiciones para firmar contratos de arrendamiento de compra. Y en estas regiones no hay titularidad de predios, no hay papeles, no hay algo que pueda soportar un contrato. Y ahí se empiezan a encontrar algunas de las barreras. Muchas veces los operadores migran a esquemas de donación por parte de la comunidad para poder entrar a instalar equipos en estas zonas. Otro tema que parece pequeño, pero que genera costos y que haciendo cada vez más caro el proyecto, es la baja inclusión financiera en estas zonas. Temas como pagar el alquiler mensual de un predio a una región para poder avanzar o para poder desplegar la infraestructura no implica implica mayores costos transaccionales que el propio alquiler, es decir, enviar a una persona mensualmente, entregar el dinero en efectivo, son altos costos transaccionales. De hecho, en algunos países, como Colombia, los operadores han optado por proponer para estas zonas pagarle al dueño del predio un monto upfront, un monto inicial que cubra todo un periodo de 5 o 10 años y no tener que hacer estos pagos mensuales. Hacer esto incluso con las contingencias que representan, es más eficiente desde el punto de vista de costos que estar pendiente de este pago mensual por los costos transaccionales que implica. Y lo otro es el comportamiento propio de los usuarios en estas zonas. Cuando vemos a soluciones de Internet fijo para hacer una solución estructural, damos cuenta que justamente por problemas de asequibilidad se desarrollan modelos como el plan vecino, donde varios hogares pagan una sola conexión. ¿Esto cómo impacta? No solo por los ingresos para el proyecto, sino también porque los modelos técnicos de los consumos promedios o los perfiles de consumo por usuario después no encajan cuando voy a hacer el diseño de red. Son algunos aspectos de lo que se han visto. Ahora veamos lo que tiene que ver con infraestructura. En la parte de última milla hay dos aspectos importantes que influyen mucho en la estructura de costos o cuando yo analizo la factibilidad de un proyecto para llegar a nuevas zonas, ya sea zonas rurales muy apartadas o también incluso en zonas periurbanas.
Por un lado está lo que tiene que ver con la infraestructura pasiva, que lo traigo a colación, porque es un costo relevante en el CAPEX cuando despliego ese tipo de proyectos. Representa casi la mitad del CAPEX que se implementa en una zona. Aquí las soluciones tradicionales siguen, digamos que siendo las más usadas, sobre todo las torres arriostradas, cuando llego a zonas más lejanas, porque los costos logísticos de transportar este material puede ser más favorable. Ahora, desde el punto de vista de soluciones disruptivas, se venía hablando, explorando algunas posibilidades que me permitiera o permitieran a los operadores cubrir áreas más grandes con plataformas ubicadas en puntos más altos. Por un lado están las plataformas de baja altitud. Uno de los ejemplos que se venía explorando era lo de los globos atados, globos eh, con helio, tipo aerostáticos, que iban anclados a un tráiler y a través del mismo anclaje se ponía la transmisión, la conectividad de fibra óptica entre las unidades de RF y las antenas que quedaban en el globo y toda la parte de banda base que quedaba en el tráiler justo con la alimentación. Estos globos fueron usados o son usados más por temas militares en zonas de fronteras y se venían probando con equipos de telecomunicaciones. Algunas pruebas se hicieron en Estados Unidos con equipos Ericsson, si no me equivoco, justamente para ver esa viabilidad, pero todavía están muy a nivel de laboratorio y de pruebas. Sí se logra una mejora significativa en la cobertura, por lo menos a nivel teórico, eh, llegando a cubrir zonas muy rurales selváticas 3 o 4 veces más que una torre de 40, 60 metros tradicional. Ahora, lo otro que se venía explorando y que podría ser que se planteó en algún momento como una solución para zonas muy apartadas, como las zonas de las selvas en Perú, Colombia, Brasil, eran las plataformas de gran altitud que se ubicaban en la estratosfera de la Tierra entre 20 y 50 kilómetros sobre el nivel del mar y que podían llegar a cubrir zonas muy extensas con diámetros de 100 kilómetros, por ejemplo, para prestar servicios directos a los usuarios, aunque de esa ubicación pueden tener línea de vista sobre 300 kilómetros. Uno de los proyectos que más dio de qué hablar y que realmente dejó muchas enseñanzas, sobre todo en cuanto a al soporte de los equipos en las condiciones de la estratosfera, fue el proyecto LUN, que alcanzó a hacer algunas pruebas en el Perú, demostrando que era posible la comunicación desde un teléfono 4G tradicional, común y corriente, con una plataforma ubicada a 20 kilómetros de altitud, pero que por condiciones, digamos que de evolución del proyecto financiera se dio de baja. Hubs Mobile venía también haciendo pruebas, pero todavía estamos muy en laboratorio. Se espera también que en la próxima conferencia mundial de radio se definan nuevas frecuencias para la operación de ese tipo de plataformas y se vea cómo evolucionan, pero todavía no hay un avance claro que pueda tenerse o que ya dé una claridad sobre el uso de estas plataformas en la región. Sí hay que resaltar que las condiciones de la región, sobre todo sobre cercanas a la línea ecuatorial, favorecen la operación o favorecen que se mantengan en la estratosfera de estas plataformas. Ahora, por el lado del equipamiento activo, ya se ha avanzado un poco más con nuevas soluciones que han ayudado sobre todo a abaratar los costos o tener equipamiento más apropiado o más acorde a las condiciones específicas de esta zona. Por ejemplo, pequeñas celdas, small cells, para ambientes rurales con bajo consumo de energía, que están muy apropiados para zonas con muy baja población, que baja mucho los costos. Por ejemplo, algunas como las de Huawei, que son soluciones all-in-box, que tienen la antena, la unidad de RF, la unidad de banda base en una sola caja, que el despliegue es muy rápido y que permite el ahorro de costos. De manera general, un estudio de GSMA, con un caso de estudio realizado en África, mostraba que este tipo de soluciones puede tener un total cost ownership 70% menor que una macrocelda tradicional. Otro es el uso de redes del RAN sharing, de compartición de infraestructura en estas regiones, porque definitivamente no es factible llegar con más de una red a estas zonas, no tiene razonabilidad financiera y ni siquiera técnica poder llegar de esta manera. Entonces, esas soluciones han mostrado que son viables. Un ejemplo, nuevamente, lo traigo a colación, es el caso de Internet para Todos, que se basa en RAN sharing para poder prestar esos servicios mayoristas. Otras soluciones que se vienen explorando, pero que todavía están muy analizándose si realmente tienen una ventaja para la expansión de cobertura o conectividad, tanto otra vez son en zonas rurales o en ambientes,
periurbanos con hogares de bajos ingresos, son el movimiento o todos los cambios tecnológicos que implica Open RAN, para poder tener soluciones mucho más flexibles que se adapten a diferentes escenarios de despliegues, el despliegue de la red de radioacceso de manera centralizada, es algo que viene desde antes, un concepto muy antiguo, y justo con también la RAM virtual, si bien se conoce desde antes, sí considero que las mejoras tecnológicas que introducen los nuevos release de 4G y el propio 5G con unidades de red más modulares que permiten la separación de la banda base en la unidad distribuida, en la unidad descentralizada, que funcionan más como unidades funcionales, más que unidades de red. Esto va a poder retomar todos estos conceptos y agilizar y poder ser más eficientes en el despliegue de infraestructura. También se está explorando el uso del despliegue de redes de FTTH para acceso fijo a Internet en localidades rurales muy pequeñas, pero bajo un esquema de una red neutral, de manera que el servicio final lo presten pequeños ISPs de la región, que son los que operen el usuario, operen esa infraestructura final, pero la red como tal pertenezca a un solo operador mayorista, buscando nuevamente nuevos modelos que sean más eficientes los despliegues. Por otro lado, está toda la evolución de las soluciones satelitales. Hay una gran capacidad satelital que se está desplegando en este momento en la región. Está el CES-17, el Júpiter 3, el Amazonas Nexus, que vienen con soluciones en KEKU con bienes de alta capacidad para las soluciones geoestacionarias, y también todo el desarrollo en las otras órbitas, en la órbita MEO, con la nueva flota Empower de O3B, todas las soluciones que hay a nivel de órbita baja, la de Starlink, la de Amazon, la de OneWeb, que traen una nueva oferta de servicios, pero que sin embargo, sabiendo que igual han mejorado mucho la calidad, se mejora la capacidad, hay un tema que tiene que ver con los costos de acceso que aún representan una barrera para todo lo que tiene que ver con asequibilidad de los servicios, pero que sin embargo se siguen explorando. Ahora, otro de los puntos donde yo considero que es donde está el mayor reto, o lo que muchas veces se vuelve, lo que hace factible o no factible este tipo de proyectos, tiene que ver con la conectividad, con el transporte nacional. ¿Cómo conecto ese nodo de última milla con el backbone nacional o con la salida o con Internet, con el tránsito IP? Es ahí es donde están uno de los puntos de mayor, digamos, de mayor reto para poder hacer viables estos proyectos. ¿Por qué? Porque los costos que hay ahora del transporte de datos nacional en estas zonas rurales es significativamente más alto que lo que se ve en zonas urbanas. En un país con un mercado competitivo mayorista, normalmente estamos entre $1 y $2 por megabit por segundo, pero cuando nos vamos a las zonas rurales de fácil acceso, supera los $12, $15 por megabit por segundo, y las zonas rurales más aisladas están, así sean soluciones terrestres, están con valores cercanos a los satelitales, sobre los $100 por megabit por segundo. Esto hace que cuando llegue a la estructura de OPEX de un proyecto, el costo del transporte nacional, de la capacidad de transporte nacional, esté por encima del 50% de lo que representa todo el OPEX de la solución de conectividad. Entonces sigue siendo un tema muy crítico y donde más hay que poner muchas veces como la innovación y cómo se hace viable o cómo se hace factible que estas soluciones me permiten la conectividad de estas zonas. El, Normalmente al final siempre siguen prevaleciendo por ahora mucho las soluciones que se vienen usando en los últimos años, satelitales con VISAT, microondas, con línea de vista, los, las soluciones satelitales también en órbita media, se vienen trabajando mucho, varios desarrollos en Leticia, en Ecuador, por ejemplo, en Galápagos sabemos que hay un punto de conectividad de casi 6 gigabits por segundo con órbita media, y también las soluciones de tendido de fibra óptica, sobre todo en postería o en redes eléctricas a nivel aéreo para poder llegar a estas zonas. Y desde ahí que mencionaba que es muy importante ese trabajo o la existencia del servicio de energía eléctrica comercial. Otras nuevas soluciones que se vienen probando todavía para casos muy específicos y que pueden tener un gran potencial, tiene que ver con los enlaces eh, sin línea de vista o con cerca de línea de vista, que lo que hace es ahorrarme, por ejemplo, el costo de un repetidor y poder alcanzar distancias de 12 o 20 kilómetros con velocidades de entre
similares a los 150 megabits por segundo, que me puede prestar un servicio 4G aceptable para estas zonas, el uso de las redes de 5G y de propio LTE como backhaul de este tipo de soluciones, usar los enlaces satelitales en órbita en LEO como posible backhaul de redes 4G, que son pruebas que se vienen realizando, y también los nuevos proyectos de llegar con fibra, incluso donde no se llega con una infraestructura vial, mediante los tendidos de fibra subacuática, que ya se viene viendo con todo el proyecto de las Infovías de Brasil. Ya hay un tendido que hay entre Iquitos y Yurimaguas de grupos satelitales en el Perú, y que ahora se está extendiendo desde Iquitos hasta la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, donde ya existe un conocimiento y el equipamiento para poder desplegar ese tipo de fibra en ríos de alto caudal y que pueden dar conectividad a todas estas regiones. Otra vez, uno de los temas principales sigue siendo el costo de cómo van a llegar esas soluciones a todas estas regiones. Por otro lado, las soluciones tradicionales que hay hoy vienen con están implementando mejoras tecnológicas para poder expandir capacidad, como por ejemplo los radios microondas, que vienen con más alta potencia, que yo pueda llegar a tener radios con capacidad de hasta 7 gigabits por segundo y más en saltos muy largos, en saltos de 20, 30, 40 kilómetros, antenas de alta eficiencia que mejoran el desempeño, optimizadores de tráfico de usuarios, de manera que pueda usar de manera más eficiente estos enlaces satelitales o estos enlaces de esta zona. Ahora bien, diciendo esto, quisiera dejar unos mensajes finales que considero relevantes en todo este proceso del cierre de la brecha de conectividad. Por un lado es la importancia que tiene todo el marco regulatorio y el marco de política pública de un país para habilitar y permitir todos los nuevos modelos operativos que se vienen viendo y los que se puedan llegar a generar. No tienen que haber barreras aquí, se tiene que permitir el ingreso de nuevos jugadores en todo el proceso de cierre de la brecha digital, una participación activa de las torreras, de las grandes empresas de tecnología, de otras entidades de financiamiento, de las pequeñas cooperativas, de las comunidades. La regulación no puede bloquear, no debería bloquear, bueno, si no puede, no debería bloquear estas posibilidades o estos nuevos modelos de negocios y modelos operativos, porque todo está ayudando al cierre de la brecha de conectividad. Por otro lado, que lo he dicho en otras intervenciones, esta tendencia de hacer subastas de espectro no recaudatorias y enfocadas en obligaciones o compromisos de inversión es una buena estrategia para poder reducir esta brecha de conectividad. Sin embargo, se debe definir condiciones o requisitos que estén alineados con las prácticas de la industria, de manera que no haya un desincentivo del sector privado a participar, siempre atender el principio de neutralidad tecnológica, precisamente por todo lo que se viene evolucionando desde el punto de vista de equipamientos, y que esté enmarcado en una política global, en un marco global de política pública que asegure la apropiación de los servicios y también la inclusión de otros sectores que son muy relevantes para el desarrollo para el desarrollo realmente digital de todas estas regiones. Y finalmente, hay nuevas tecnologías que implican ciertas condiciones regulatorias y que deben viabilizar. Por ejemplo, las plataformas, el uso de espectro IMT en plataformas no terrestres, como las hubs, como comunicaciones directamente de satélites de órbita baja, y que deben irse habilitando oportunamente para poder que sean implementadas en la medida en que se estime que son las soluciones apropiadas. Con esto quiero cerrar mi intervención, esperando que haya sido de utilidad, y nuevamente muchísimas gracias a 5G Américas por la invitación, por hacer este esfuerzo en poner voces femeninas a hablar de este tema. Les dejo mis datos de contactos en caso de alguna pregunta, inquietud o más información que requieran, y muchísimas gracias.